Derrière les traits sensibles du paysage, les subtils ou les margines, derrière les écrits en apparence les plus glacés, et les institutions en apparence les plus complètement détachées de ceux qui les ont établis, ce sont les hommes que l'histoire veut saisir. Entender cómo estamos y por qué estamos implica volver hacia atrás, volver hacia el pasado. La historia justamente es la que nos explica esto, nos explica el pasado. Y a veces hay una diferencia entre crónica e historia. La crónica como una sucesión de datos y la historia como esos mismos datos, pero articulados, explicados en sus causas y efectos de una manera coherente, que van estableciendo de qué modo los acontecimientos van evolucionando. En la historia sabemos que es el pasado y entonces en ese sentido, en primera instancia, pareciera que debía haber una sola historia, porque los hechos sucedieron tal cual sucedieron. Esto no es así. Porque así el historiador, inevitablemente, para hacer una interpretación de los hechos, está poniendo en juego su propia concepción de la vida, de la filosofía, del mundo. Es decir, por más que no quiera, al interpretar está valorando. Usted me dirá que entonces habría que llegar a la conclusión de que no es posible una historia neutra. Efectivamente, yo creo que no es posible una historia neutra. Se ha enseñado en los colegios durante muchas décadas una interpretación de la historia, pero se la ha enseñado como la historia argentina. Hay una estrecha vinculación entre los acontecimientos políticos, como se fueron dando, y el relato histórico que se fue generando, lo cual viene a probar precisamente que no hay una historia neutra. Vamos a tratar de, primero de reseñar cuáles son las que podríamos llamar las corrientes historiográficas más importantes en la historia argentina. La historia oficial, liberal conservadora o historia mitrista. La nueva escuela histórica. En tercer término, la historia, el revisionismo rosista de derecha. En cuarto lugar, el revisionismo histórico que desarrollaron los forjistas, la gente de Forjam. En quinto lugar, el rosismo más popular, el rosismo peronista. Después la historia social y después la historia como séptima corriente, la historia federal provinciana o latinoamericana. Podríamos decir que cuando la clase dominante se consolida en la Argentina, esa clase dominante constituida por los dueños de las más importantes estancias de la pampa húmeda y el gran comercio importador y exportador, que se expresa esto a partir de 1862 con la presidencia de Mitre, no es curioso, sino que es natural, que justamente Mitre, que es el dueño de uno de los diarios más importantes de aquella época y que todavía subsiste, y que es hombre que representa políticamente a este sector social, el que eche las bases de una interpretación de la historia. Una interpretación de la historia que está centrada en los trabajos, las biografías que él hace sobre Belgrano y San Martín, y la aceptación de la concepción de civilización o barbarie sostenida por Sarmiento como el eje de interpretación de las luchas sociales y políticas. Esta historia de Mitre va a ser proseguida por Vicente Fidel López, aunque Vicente Fidel López se nutría más en la historia oral por los relatos de su padre, el autor del himno Vicente López y Planes, pero era coincidente en general con la historia elaborada por Mitre. Y el gran divulgador que va a aparecer, que es Alfredo Grosso.
Los libros de Grosso a fin de siglo XIX, principio del siglo XX, van a formar generaciones. Se calcula que se editaron entre 1,5 millones, 1.800.000 en varias épocas, ¿no?, de libros de la historia de Grosso. En esta historia aparece como bajo el esquema civilización o barbarie, aparecen como las grandes figuras aquellos que son expresión de la civilización. Es decir, los que dicen que Argentina no tiene por qué mirar hacia Latinoamérica, sino debe mirar hacia el Atlántico, debe tomar como ejemplo Europa, y por tanto los próceres más importantes son aquellos que han sido amigos de los europeos o más específicamente amigos de los ingleses, es decir, el caso de Rivadavia o el caso de Mitre, de lo cual viene en consecuencia de esto una política de inversiones británicas, de contratación del empréstito Baring Brothers, por ejemplo, por Rivadavia, y nueva deuda externa contratada por Mitre, una política donde la historia la hacen los grandes hombres, no la hacen los pueblos, la hacen más bien los grandes hombres o las élites. Y esta historia es, digamos, plantea, como lo sostuvo Sarmiento, que los indios, los negros, los criollos, los gauchos, en general son gente de segunda clase, y que si deben desaparecer es mejor, y que hay que basarse en la inmigración europea, que es la que son los hombres civilizados que van a llevar el país adelante. Siguiendo, ¿qué pensar?, preguntaste. Un maestro ahí en Lovaina del Instituto Husserl dice: la filosofía no piensa la filosofía, piensa la realidad. O decir, hay que pensar la realidad. Pero la realidad no desde un punto de vista solo astronómico, científico, sabiendo la luna, el sol, la tierra. La realidad nuestra es el mundo humano. Estamos dentro de un mundo al cual le llenamos de sentido. Entonces, a ese nivel, las cosas son mucho más complejas. A veces pareciera que la matemática sería lo cierto y lo científico, porque ciertamente tiene eso, certeza, porque es sumamente abstracto. Lo humano supone la convergencia de millones de personas que a su vez tienen un cerebro con miles de millones de neuronas y tiene una complejidad prácticamente infinita. No hay certeza. Entonces, pensar la realidad de la historia y el sentido de la existencia humana es sumamente complejo, pero eso es lo que debe pensar la filosofía. Y los grandes filósofos pensaron la realidad. Nezahualcóyotl era un sabio azteca que Tonatiuh le llamaban, como el líder de un pueblo. Se le dice el rey de Texcoco, pero no era un rey, era otra cosa. Pero era no solo un sabio, sino hasta un místico. Alguna vez di una conferencia comparando San Juan de la Cruz y Nezahualcóyotl. Era un gran pensador de los pueblos originarios antes de la conquista, en el siglo XV, y que hablaba de la existencia humana, de la realidad del ser humano. Decía: somos como el flor y el canto. Flor de un día, belleza, pero de un día. Pero tenemos el canto, la palabra. Entonces tenemos poemas de este hombre, y era un gran pensador de la realidad. Además era un muy gran político y hasta también arquitecto y otras cosas. Es decir, pensaba la realidad para transformarla. Era ya un filósofo en el sentido pleno de la palabra. Y era un agua anterior de la conquista. Para mí la filosofía empieza desde hace mucho tiempo, y los sabios de cada pueblo son los que organizan el sentido de la vida. Levi-Strauss se pasó años y años en Brasil, entre los Tupinambas, y la verdad ningún brasileño dedicó tanto tiempo a unos indígenas que tenía a la mano, y inventó el estructuralismo, considerando solo la producción
cultural de un pueblo que prácticamente uno diría que era completamente primitivo, porque no tenía ninguna casa de piedra, ni usaba la metalurgia. De un punto de vista instrumental era muy primitivo, pero tenía todo un mundo mítico inmenso, que Lévi-Strauss dedicó obras y obras sobre su construcción del sentido de la vida. Sabían lo que significa nacer, morir, comer, el matrimonio, todo, que hasta un hombre hoy de la calle no es capaz de explicar las cosas. Entonces, pensar la realidad es pensar algo muy complejo. Eso es lo que hace la filosofía y se emparentará con la tercera pregunta. La realidad es realidad humana y por lo tanto totalidad de sentido de cosas realmente que al fin se enfrentan al misterio, porque nos damos cuenta que ni podemos responderla. Como aquella de ¿por qué el ser y no más bien la nada? Algunos analíticos dicen esa pregunta no tiene sentido, pero detente un poquito, piensa el universo. ¿Por qué? ¿Por qué existe? No podemos responderlo. No podemos responderlo, pero es la primera porque me hiciste tres. La segunda es ¿qué momentos hemos tenido? Bueno, yo pienso que hemos tenido algunos momentos fuertes de sentido crítico. Lo primero, en el hecho mismo de la conquista, mal llamada descubrimiento, cuando la cultura del extremo oriente, occidente, el occidente chocó en el Caribe con nosotros, con los pueblos originarios. Allí, en el Caribe, es que comenzó la confrontación quizás de la historia humana más tremenda que se haya pensado. Y por eso los españoles se preguntaron, ¿quiénes son estos? ¿Son humanos? Fue una pregunta filosófica. Y algunos dijeron, sí, son humanos. Dice un cronista, sí, estuvieron en el arca de Noé, pero se han vuelto bestiales por sus costumbres. Es decir, son humanos, pero pueden ser civilizados con nuestra civilización porque la de ellos no cuenta. Entonces, ahí se plantearon las grandes preguntas y un Bartolomé Las Casas, en 1514, en la isla de Cuba, ya hace un diagnóstico sobre el proceso y dice, todo lo que los españoles estamos haciendo aquí en el Caribe es una gran injusticia. Y hay una crítica tremenda al proceso. Es un pensamiento crítico y yo diría más, es ya filosofía de la liberación como la entendemos nosotros. Ahí hay una crítica en 1514, textos largos que yo he dedicado mucho tiempo en comentar, que decir que antes que Lutero, que va a ser en el 17, antes que el Príncipe de Maquiavelo, que lo va a escribir por 1515, 16 en Florencia, Bartolomé Las Casas presagia la modernidad, el colonialismo y comienza una crítica tremenda. Ese personaje hay que pensarlo porque él pensó la realidad y pensar Bartolomé Las Casas, empezar a descubrir el antidiscurso de la modernidad al comienzo de la modernidad. Esa es una gran etapa. La segunda gran etapa, crítica, es la emancipación. Hay grandes pensadores en Venezuela, en México, Fray Servando de Mier y otros que realmente tuvieron que repensar todo para justificar la emancipación y justificar el uso de las armas contra España, justificar la ilegalidad de un proceso en donde las leyes de India nos tenían definidas como provincias o colonias y había que refutar todo eso. Eso era un pensamiento crítico completo. Entonces, si leemos con cuidado lo que decían, pues tienen una actualidad enorme y son más críticos que casi todo lo que nos pasa. Camilo Torres fue un cura que se hizo guerrillero y el otro día fue una hermosa obra de teatro del padre Carlos Mujica. Uno hizo un cura guerrillero.
San Martín, cuando tuvo que organizar el ejército contra Chile, que es donde estaban los españoles, dijo, no puedo llevar los cañones de Mendoza hasta Chile porque los tengo que subir a 4.000 metros y no hay manera de subir los cañones de esa manera. Hay que fraguarlos en Uspallata y para bajar sobre Chile. ¿Y quién puede hacerlo? Nadie sabía nada de metalurgia. Entonces había un franciscano que se llamaba Fray Luis Beltrán, que le dice, ¿usted hace las campanas? Sí, yo frago las campanas. ¿Y sería capaz de hacer cañones? Pues sí, podría hacerlo. ¿Y con qué metal? Y bueno, vamos a usar las campanas para hacer cañones. Y hizo los cañones en Uspallata, y de ahí bajó San Martín. ¿Quién se le ocurriría? Un cura que hizo armas con campanas de iglesia. Sería un guerrillero terrible, ¿no? Pasó en nuestra independencia y son héroes. Entonces, ese es un momento crítico muy interesante de hacer repensado, pero en serio. Y el tercer momento es el que hemos vivido desde los 60s o aún antes, todas estas dictaduras, todo esto. Este es un momento crítico muy fundamental. Para mí son los tres grandes momentos críticos de nuestra historia, que donde las cosas se ponen a invertir. Y con respecto al problema popular, bueno, es todo el debate. Si algo pensó la filosofía de liberación fue el tema pueblo. Y claro, se nos criticó, y hay un libro mismo de un compañero que me hizo populista, y por lo tanto confuso, impreciso. No, lo que pasa es que la categoría pueblo es una categoría política sumamente compleja y por tal ambigua, pero no puede descartarse porque es fundamental, porque es el actor colectivo de transformación de la historia. Pero diciendo eso, recién empezamos el tema.